Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez le toca el turno a Historias del Culto. Hoy traemos 3 historias que, como siempre, les aseguro que les van a gustar. Desde brujas hasta ese ente que varias personas juran haber visto en forma de niño y al subirlo a su caballo se dan cuenta que no es tan inocente como se veía. Antes de empezar, vayamos con los saludos a las primeras 3 personas en comentar el video anterior. Así que un saludo muy especial a Josué Martínez, Alessandra Domínguez y Pilar Cabrera. Un saludo muy especial, muchachos, y gracias por siempre estar al pendiente de cada video. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. A lo largo de mi juventud, siempre fui muy escéptico sobre las cosas sobrenaturales. Crecí escuchando las historias de mis abuelos y pensando que solo eran historias inventadas pasadas de generación en generación. Conforme fui creciendo, me empecé a dar cuenta que hay ciertas cosas que existen que no tienen más explicación que algo sobrenatural. Recuerdo muy bien todas las historias que mis abuelos contaban, y esta vez quiero compartirles una de ellas. Mis abuelos son de unos poblados cerca de la ciudad de Acayucan, en Veracruz. Aunque no estaban muy alejados de la ciudad, estaban perdidos en el monte, se podría decir. Ellos eran jóvenes y se conocieron en una feria que hubo en el pueblo de donde es originaria mi abuela. Entonces el pueblo estaba como a media hora a caballo del pueblo de mi abuelo. Mi abuelo siempre iba a visitar a mi abuela por las tardes y se regresaba a caballo a campo traviesa por el monte para cortar tiempo. Tenía que cruzar un barranco que estaba cubierto por árboles muy altos. Ya se había acostumbrado a los ruidos que se escuchaban en el barranco mientras lo cruzaba cada vez que regresaba a casa. Él siempre pensó que eran los animales que andaban en las noches los que hacían esos ruidos, así que nunca les prestó mucha atención. Cuando mi bisabuela se enteró que mi abuelo se iba hasta el otro pueblo en las noches, lo regañó, pues entre las personas mayores había rumores y cuentos que en ese barranco había algo muy malo. No sabían si realmente algo malo, un ánima o algo más peligroso, pero varias personas aseguraban que quienes cruzaban ese barranco a veces quedaban locos. Mis bisabuelos terminaron prohibiéndole a mi abuelo que fuera a ver a mi abuela, y así pasaron unos meses hasta que los convenció. Lo dejaron ir solo por el día y acompañado, pero eso sí, tenía que regresar antes de que se pusiera el sol. Él, por supuesto, no quería cruzar ese barranco de noche y mucho menos solo. Pasó el tiempo y, como en todas las relaciones, mis abuelos empezaron a pelear, pero mi abuelo siempre había sido muy aferrado y obstinado, así que no iba a dejar que su relación terminara solo por peleas tontas. Un día fue tanta su desesperación que decidió escaparse en la tarde para ir a ver a mi abuela en el caballo. Les dijo a mis abuelos que iría a pasear con unos amigos rumbo por el monte para poder ir a ver a mi abuela. Cuando llegó con mi abuela, hablaron y arreglaron todo. Tardó más yendo que en lo que se arreglaron afortunadamente. Pasaron la tarde juntos y llegó el momento de regresar. Mi abuelo agarró camino con su caballo. Fue la primera vez que se puso a pensar lo que mis bisabuelos le habían contado. Cuando llegó a la entrada del barranco, se quedó un largo rato mirándolo, pensando en todo lo que le habían dicho. Se le ocurrió rodearlo, pero sería mucho más complicado de ese modo y mucho más tardado llegar a casa. Así que tomó aire y empezó a bajar con su caballo. No supo ni por qué, pero por reflejo sacó su machete para llevarlo a la mano. La poca luz de la luna era la que alumbraba el barranco. Era la única manera como se podía guiar y divisar el camino entre la oscuridad. En esta ocasión, cualquier ruido que escuchaba lo inquietaba, y trataba de divisar entre la oscuridad de los árboles si algún animal andaba por ahí y buscaba la manera para ya salir lo más pronto posible de ese barranco. Pero como era de noche, no podía hacer que el caballo corriera por la oscuridad, ya que así solo terminarían por caerse los dos. Así que simplemente hizo que se fuera trotando. Faltaban alrededor de 5 minutos para salir del barranco. De repente, el silencio de la noche y de la nada empezó a escuchar a lo lejos el llanto de un bebé. Pero él pensó que quizás era algún animal. Pero conforme iba avanzando, se escuchaba cada vez más cerca.
Estaba a punto de salir del barranco y tomó una profunda respiración para tranquilizarse. Pero el llanto del niño ahora estaba justo ahí, en ese lugar donde se había detenido su caballo. En ese momento, su caballo empezó a ponerse muy inquieto. Pero mi abuelo decidió bajarse y buscar al niño que posiblemente se había perdido o alguna madre sin corazón lo había llevado a perder al monte. Empezó a buscar de dónde venía el llanto hasta que entre las ramas del monte salió un niño. Apenas podía caminar. Estaba muy flaquito y se veía todo mugroso, como si hubiera estado todo el día vagando por el monte. El niño se veía muy asustado, pero mi abuelo empezó a llamarlo hasta que se dejó agarrar. Lo subió al caballo y lo primero que pensó fue en llevarlo a la iglesia y dejarlo ahí. O quizás llevarlo a la casa con mi bisabuela, contarle todo lo que había pasado y quizás así el regaño sería menos por haberse escapado. Él trataba de preguntarle cosas al niño, pero parecía que no hablaba. Así que se subieron al caballo y empezaron a avanzar. Ya estando a punto de salir del barranco, de repente el niño empezaba a reírse y mi abuelo con él para hacerlo sentir bien y entrar en confianza. De pronto, la risa del niño empezó a sonar más grave. Mi abuelo volteó más por instinto que por ganas. Volteó a ver al niño, pero iba mirando hacia abajo y agarrando el pomo de la silla del caballo. Mi abuelo y el caballo empezaron a ponerse nerviosos, escuchando la risa extraña de ese niño. De repente, con una voz muy clara se escuchó: ¿quieres ver mis dientitos? Mi abuelo sintió un escalofrío y esa sensación que recorre tu cara hasta tus ojos antes de empezar a llorar. Se quedó paralizado hasta que ese niño repitió con una voz más horrible aún: ¿quieres ver mis dientitos? El niño volteó a ver a mi abuela. Tenía la cara deformada y llena de pequeños colmillos. Mi abuelo gritó y lo aventó lejos, y cuando cayó, lo más rápido que pudo espoleó al caballo para que corriera y así lo hizo. En cuanto el caballo empezó a correr, él no quería hacerlo, pero no pudo evitar voltear a ver y esa cosa venía corriendo a una gran velocidad, pero afortunadamente no la suficiente para alcanzarlos. Conforme cabalgaba más rápido, lo fueron dejando atrás hasta que se perdió en la oscuridad. Cuando mi abuelo llegó a la casa, estaba pálido, y en cuanto mi bisabuela le abrió, él se desmayó. Al otro día, cuando despertó, les contó a mis bisabuelos lo que había pasado, pero lejos de no regañarlo, mi abuela le dijo que ya le había advertido que esas cosas malas pasaban ahí, y le dijo que ya no volvería a ir a ese pueblo. Pero bueno, mi abuelo dijo que dejó de ir por las noches y nunca más volvió a cortar por el barranco. Al final encontró la manera de seguir viendo a mi abuela, pero nunca más por ese barranco. Esta es una de las tantas historias que mis abuelos contaban. Gracias por leerme y espero que les haya gustado. Mi nombre es Diego. Soy de un pueblo en la sierra de San Luis Potosí. Actualmente ya no vivo ahí, pero la mayor parte de mi niñez ahí fue donde crecí. Como la mayoría de los pueblos de México, crecimos escuchando historias y cuentos de brujas, ánimas y de demonios en el monte. Recuerdo que de niños, la mayor parte del tiempo nos íbamos a jugar ahí a pesar de que lo teníamos prohibido. Íbamos a buscar animales o simplemente explorar. Pasábamos ahí casi todo el día y por las tardes regresábamos a casa. De cierto modo, teníamos miedo de que las historias de brujas que nos contaban terminaran por ser ciertas. Así que evitábamos que la noche nos agarraran. Cuando cumplí 15 años, mis papás decidieron salir del pueblo y buscar una mejor vida en Estados Unidos. Nos iríamos terminando las vacaciones de verano. Me daba tristeza, pero aún tenía mucho tiempo para jugar con mis amigos. Por últimas veces, todos esos días del mes, salíamos temprano después de desayunar. Nos íbamos al río o al monte a correr o jugar. Cada día decidíamos adentrarnos un poco más en el monte. Había días que apenas nos daba la luz del sol para regresar corriendo a nuestras casas. Uno de esos días, en nuestras caminatas comunes, íbamos de lo más normal. Incluso llegamos al final de los campos de caña,
Nunca habíamos llegado tan lejos. Ni siquiera sabíamos que donde terminaban esos campos solo había monte y árboles altos. En San Luis, los campos de caña son tan grandes que incluso en autos tardas varios minutos para salir de ellos. Son altos e inmensos de día, se ven como un paisaje muy bonito, pero por la tarde se ven realmente sombríos. Incluso sin saber qué había más allá del monte, seguíamos caminando, adentrándonos en él, adentrándonos en él. Al pasar casi una hora caminando, encontramos un pequeño nacimiento de agua. Era perfecto, como si fuéramos los primeros en estar ahí. Nos sonreímos unos a otros y corrimos más rápido. Ahí pasamos todo el día jugando. Fue tan divertido que perdimos la noción del tiempo. Cuando nos dimos cuenta, el sol estaba bajando y ya no tardaría mucho en oscurecer. Nos vestimos lo más rápido que pudimos y empezamos a correr entre risas y bromas. Esa vez habíamos avanzado muy lejos en el monte. Apenas si recordábamos por dónde regresar. Corrimos por un buen rato, pero inevitablemente nos cansamos y empezamos a caminar para descansar un poco, recuperar energía y seguir corriendo en cuanto pudiéramos. El ambiente empezó a tornarse muy quieto. Solo se escuchaban nuestras pisadas entre el monte, quebrando las ramas secas que pisábamos. Así avanzamos un buen rato hasta que por fin vimos los campos de caña. Iba a ser como una hora caminando entre ellos. Si no fuera por el camino, cualquier persona se perdería adentrándose en ellos. Apenas entrabas, era como si no hubiera principio ni fin, y a los lados solo altas varas de caña. Entramos y creo que todos íbamos nerviosos porque nadie decía nada. Aunque siempre pensamos que las historias que nos contaban eran solo para espantar a los niños, el campo realmente se veía siniestro, y con el silencio era aún peor. Caminamos alrededor de 10 minutos y comenzamos a correr otra vez. Ya no nos quedaba mucho tiempo de luz. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. Ya no había risas, ni bromas. Nadie decía nada, solo corríamos. De repente, todos nos detuvimos de golpe. Escuché un ruido entre las varas de caña. Se escuchaba como viniendo hacia nosotros, pero las varas eran tan espesas que ni siquiera se podía ver entre ellas. Nos quedamos un rato tratando de escuchar algún ruido o ver algo. Al final lo ignoramos y seguimos corriendo. Ya no nos quedaba mucho tiempo, pero volvió a pasar. El ruido era diferente, como si hubiera más, no sé, animales o algo. Nos detuvimos aún más nerviosos. Era como si nos tratara de distraer para que la oscuridad nos agarrara ahí en medio del campo. Todos nuestros nervios se habían convertido en miedo. Nos quedamos parados en silencio, esperando a que algún animal saliera dentro del campo y se abalanzara contra nosotros. Y se abalanzara contra nosotros. De pronto, una risa horrible se escuchó, y empezamos a correr como nunca. Lo que sea que estuviera dentro del campo también corría detrás de nosotros, ocultándose entre las varas de caña. Isaac, uno de mis amigos, ya iba muy asustado. Gritaba que había visto qué era lo que estaba en el campo, que era una anciana con ropa vieja. Todos nos asustamos y entramos en pánico, corriendo y gritando asustados. De repente, más risas junto a nosotros se escucharon y una sombra cruzó por encima de nosotros, por encima del angosto camino donde corríamos. Entre gritos y lágrimas de terror, tratamos de correr lo más rápido que pudimos, y nuevamente algo saltó cruzando de orilla a orilla el campo. Se escuchaba cómo caían entre las ramas y corrían entre ellas mientras reían horriblemente. Volteaba a ver a mis amigos para que ninguno se quedara atrás, pero Isaac parecía que ya no podía más. Me detuve un poco y me regresé para llevarlo conmigo, mientras mis amigos adelantaron. Isaac se había quedado arrodillado y llorando de miedo. Cuando llegué con él, lo levanté y lo jalé para seguir corriendo, pero estaba como oído viendo a un lado del campo. Su cara era de terror puro. Viéndolo a los ojos de frente, de reojo, pude ver en la dirección a donde él estaba viendo. Parecía una anciana entre las varas viéndonos fijamente.
Empezó a sonreír y a carcajearse horriblemente. Los dos nos levantamos y volvimos a correr. Corríamos sin ver atrás, ignorando las risas y las sombras que saltaban sobre nosotros de un lado a otro. Por fin vimos el final de los campos a la salida de la carretera, y ahí ya empezaban las luces y las casas. No sé de dónde sacamos fuerzas y corrimos más rápido aún. Logramos salir del campo buscando a nuestros amigos, pero seguramente ellos habían corrido directo a sus casas. Hicimos lo mismo, irnos sin voltear atrás. Dejé a Isaac en su casa y me fui a la mía. Nunca supe si mis amigos les contaron algo a sus papás. Yo nunca lo hice. Después de ese día, no volví a salir a jugar con ellos. Solo los vi por última vez el día que nos fuimos del pueblo, y jamás nos juntamos para hablar de eso. Fue el momento más horrible que he tenido en mi vida. Sé que muy pocas personas creen en esto, pero algunas historias o leyendas no son solo eso. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han tenido o escuchado experiencias como estas, y si es así, no duden en compartirlas con el culto. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.